Listo. A ver, ahora sí, ¿quién me dice en qué nos quedamos? Estábamos hablando sobre qué fase de la elaboración de materiales. Sobre la Planificación del diseño. planificación. Eso, muy bien, planificación de el diseño de materiales. Y habíamos mencionado que, Planificación del diseño. que debemos saber primero el contenido que nosotros vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a explicar a nuestros estudiantes para nosotros poder elegir el material que vamos a utilizar dentro de la clase, ¿sí? Importante, tener claro cuál es el objetivo que yo quiero cumplir con mis estudiantes para que ellos puedan comprender el contenido, ¿sí? Y mi objetivo se pueda cumplir de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, claro, hasta ahí esta parte. ¿Cuántas fases vamos viendo? Uno, ¿cuál es la primera fase que vimos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la primera frase que vimos? Ya no se acuerda. Análisis de Análisis de necesidades. necesidades. Eso, muy bien. Y después, ¿cuál es la que estamos viendo? Planificación. Planificación del diseño. Muy bien. Entonces, Planificación muy del diseño. bien. Eso, muy bien. No se vayan a olvidar. Verán que estamos viendo las fases. ¿Listo? Entonces, por ahí tengo un microfonito. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos, ¿sí? Identificado el objetivo, identificado el contenido que yo voy a impartir, ¿sí? Voy ahora sí a la estructura de mi material, ¿ok? Pero antes de yo ir a la estructura de mi material, es importante que en el proceso de planificación yo defina, ¿sí? El enfoque y las estrategias pedagógicas que se van a utilizar. Entonces, aquí selecciono, después de ya de haber seleccionado el contenido, de haber visto el contenido, yo selecciono los recursos y los formatos adecuados, ¿sí? Para cada estudiante y en el contexto, claro, en el que se van a utilizar. Posterior a eso, yo hago la estructura de los materiales. Entonces, ahí sí empiezo a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que voy necesitando para el material? Entonces, por ejemplo, en el caso de, de Oliver y de José que hicieron el material, dijeron, bueno, pues ya tengo la idea, ¿sí? Ahora sí voy a estructurar el material. ¿Cómo? Voy viendo el material que voy a necesitar, diferentes tipos de materiales para facilitar la comprensión. Muy bien, necesito los materiales, voy viendo cómo voy acoplando el material en conjunto con el objetivo, ¿sí? En conjunto con el objetivo y el contenido que yo quiero mostrar a mis estudiantes. Y una vez que tengo eso, voy al siguiente paso, ¿sí? Que es la producción de mi material. Ahora sí, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ya creo mi contenido, ¿sí? Asegurándome de que mi contenido debe ser inclusivo, ¿sí? Considerando las discapacidades y diferentes estilos de aprendizaje, ¿ok? Que todos mis estudiantes tengan acceso a esta información. ¿Listo? Entonces, en la parte de producción, ¿sí? Ya creo los materiales, ya creo mi material, ya elaboro el material que yo voy a utilizar. Entonces, aquí puedo incluir la redacción de contenidos, el diseño visual, el desarrollo de actividades prácticas, recursos multimedia, ¿sí? Entonces, es importante que estos materiales que ustedes utilicen sean atractivos y llamativos para mis estudiantes, adecuados para el grupo que tengo, ¿sí? Importantes, llamativos, ¿sí? Por ejemplo, el material didáctico de Oliver es muy llamativo para los estudiantes porque ahí miren, se mueve, se pasa la página, miren qué chévere. Entonces debe ser visible para mis estudiantes. ¿Listo? Entonces ahí yo me voy dando cuenta de si mi material es correcto, es adaptable y funcional para mis clases. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? La idea es que sus estudiantes también puedan plasmar el mismo material ellos.
¿sí? Con ayuda de usted. Muy bien, este material es el que vamos a hacer porque vamos a aprender qué es un cuento, las características, vamos a contar un cuento, van a aprender a narrar un cuento, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí en la producción ya voy viendo igual qué material necesito. Cartón, necesito hojas, necesito impresora, marcadores, lápices, etcétera. Voy viendo todo lo que necesito para elaborar y producir mi material, ¿sí? Eso, importante en esta parte de la producción. Y al final, sí, al final ya hago la parte de la evaluación. Sí, es decir, una vez que mis materiales ya están creados, ¿sí? Los materiales deben ser evaluados para determinar la efectividad del aprendizaje. A ver, ¿será que mi material es funcional o no? ¿Sí? Entonces, esto puede implicar, por ejemplo, pruebas piloto, ¿sí? Retroalimentación a los estudiantes, análisis de resultados, la evaluación continua también nos permite hacer muchos ajustes y mejoras en los materiales. Por ejemplo, ya una vez plasmado el material en mis estudiantes, veo si en realidad fue funcional para explicar los elementos del cuento, cómo se cuenta un cuento, que hagan un cuento, etcétera. Si mi material funcionó, perfecto, lo hice bien. Pero si veo que tiene tal vez algunas fallitas o hay algo que mejorar, ¿qué hago yo para la siguiente vez que tenga que dictar el mismo tema? Bueno, pues voy modificando. ¿Sí? Voy modificando y voy cambiando esas partecitas que son importantes para mejorar y cumplir de mejor manera el objetivo. ¿Sí? Entonces, evaluar nuestro material didáctico es importante. Así, mejoramos la efectividad del mismo. ¿Sí? Entonces yo mismo voy viendo cumplió o no cumplió, qué es lo que puedo mejorar para la siguiente vez, qué puedo cambiar. Ah, tal vez lo hacer con cartón no me funcionó porque no todos trajeron el material porque hicieron un reguero, entonces mejor voy a buscar diferentes métodos, voy a buscar otro material que sea similar, etcétera, etcétera. Entonces me permite evaluar y mejorar los resultados de las evaluaciones, ¿sí? Entonces, estas son las 4 fases que se deben cumplir cuando usted elabora un material didáctico, ¿sí? Primero, que era obviamente el análisis de necesidades, ¿sí? Yo identificar las características de mi grupo, la planificación, ¿sí? Definir el enfoque pedagógico, seleccionar el contenido, basarme en los objetivos, luego la planificación, bueno, pues, perdón, la producción, ahí sí ya voy plasmando y viendo qué materiales necesito y al final la evaluación después de haber realizado el material con mis estudiantes o de haber utilizado el material con mis estudiantes, bueno, pues veo si en verdad funcionó o no funcionó y qué es lo que yo puedo mejorar o si para la próxima puedo cambiar de material, ¿sí? Preguntas hasta ahí sobre esta primera parte. Yo tengo una pregunta, profe. Claro que sí, dígame, Oliver. Profe, dame un ejemplo, ¿cómo puedo evaluar con material didáctico a mis estudiantes? Ya, con el mismo que tú hiciste, Oliver. ¿Listo? Mira, tú hiciste la parte de producción, ¿sí? Porque bueno, pues yo Sí. les ayudé a hacer la parte de analizar. Yo dije, bueno, pues vamos a hacer el contenido del cuento, ¿sí? Bueno, tú planificaste y tú dijiste, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que quiero con el cuento? Que mis estudiantes aprendan a narrar y a contar un cuento. Muy bien. La producción la hiciste tú elaboraste el material, ¿sí? Con todos los materiales que obtuviste, muy bien, perfecto. En la parte de la evaluación, ¿sí? Es cuando tú ya pones en práctica dentro de la clase tu material, ¿sí? Entonces, tú llegaste con tu cuentacuentos, con el que tú hiciste, llegaste a la clase, les explicaste a tus estudiantes qué es un cuento, cuáles son los elementos y con el cuentacuentos, ¿sí? Contaste el cuento de la Caperucita Roja, ¿sí? Entonces, tú vas contando el cuento de la Caperucita Roja y vas preguntando, retroalimentando lo que tú explicaste. A ver, hablando de los elementos, un elemento del cuento son los personajes. A ver, ¿cuántos personajes hay en la Caperucita Roja mientras tú vas contando tu cuento? ¿Listo? Entonces, ay, profe, el lobo, la Caperucita, el cazador, etcétera. Y a ver, ¿qué le pasó a Caperucita? ¿Qué hizo el lobo? Etcétera. Entonces, mientras tú vas contando, vas haciendo. ¿Listo? Ahora, esa es una parte en la que tú puedes evaluar si el material que tú hiciste
te sirvió o tal vez hubo algún inconveniente o tal vez puedes hacerlo de diferente manera. Si funcionó como tú deseabas, perfecto, tu material está bien. Ahora, si tuviste algún inconveniente, si tal vez se te movió algo o dices, bueno, pues ya la próxima vez no voy a hacer con cartón porque no voy a hacer con papel, sino voy a hacer con cartulina porque es más resistente. Ah, bueno, pues lo voy a cambiar. Sí, una manera de evaluar. Ahora, otra forma también de evaluar es si tú ese cuentacuentos vas a hacer que tus estudiantes hagan también el material, que lo ideal en esta parte de utilizar materiales manuales manipulables es que sus estudiantes también puedan hacer ese mismo material, ellos, ese mismo material didáctico. ¿Sí? Entonces, se dice, miren este cuentacuentos, tú llegas con tu cuentacuentos y dices, esto es lo que vamos a hacer en clase. ¿Sí? Obviamente no puede llegar ese mismo día y decir vamos a hacer esto hoy. No, porque debe haber una explicación antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted el día viernes les dice a sus estudiantes, miren, el día miércoles que vamos a ver el tema del cuentacuentos, de un cuento, cómo se hace un cuento, cómo se cuenta un cuento, necesito que traigan los siguientes materiales: cartón, hojas de papel, palillos, goma, tijeras. Son materiales que los estudiantes deben traer para ese tema. Entonces, usted ahí en el transcurso de los días va preguntando, miren, si tienen cartón. Entonces, no, profe, es que es difícil buscar cartón. Ahí es donde tú también tienes que cambiar. Bueno, pues a ver qué haremos en vez de cartón, qué puedo utilizar o qué puedo hacer. A ver, hagamos algo más fácil. Entonces, voy a decir, hagamos solo con cartulinas. Entonces, ahí voy evaluando mi material, si me ayudó a cumplir mi objetivo o no. Vamos, Oliver. Entendido, Licen, ya le entendí, bien ¿Listo? clarito como el agua, Licen. Muy bien, chévere, perfecto. Entonces ahí voy evaluando mi material. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Vamos al siguiente punto entonces. ¿Sí? Adaptación del material para los diferentes tipos de aprendizaje. ¿Sí? Es importante en esta parte, los materiales deben diseñarse de manera que puedan atender los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Ok? Esto implica, ¿sí? Esto implica incluir recursos y actividades que puedan captar la atención de mis estudiantes, ¿sí? Que sean atractivos para mis estudiantes, ya sea de manera visual, de manera auditiva o de manera kinésica, ¿sí? Que ellos puedan manipular, ¿ok? Mi material debe ser muy, pero muy, como les dije, interesante para mis estudiantes. Ahora, yo no digo, tome en cuenta, yo no digo, está mal que usted nada más lleve hojas, no, hojas impresas, que también forma parte, acuérdense que en la primera clase habíamos visto que eso también forma parte de los materiales didácticos. No está mal, pero recuerde que usted va a trabajar con niños. Entonces, ¿qué es importante para los niños? Observar, ¿sí? Manipular y escuchar, a ver, esto está interesante, esto me gusta, y es atractivo para ellos, ¿ok? Entonces, usted debe centrarse en esos tres pilares para usted poder hacer su material. Cuando hablamos de la parte visual, hablamos de utilizar gráficos, de utilizar esquemas, de utilizar mapas conceptuales, de utilizar infografías para ayudar a los estudiantes en la parte visual y que puedan comprender los conceptos, por ejemplo. ¿Sí? En la parte auditiva, usted puede incluir narraciones, puede incluir audios, puede incluir también explicaciones verbales que ayuden a estos estudiantes a procesar la información de manera más efectiva. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo puedo utilizar un material auditivo? Igual en el mismo tema del cuento, yo digo, bueno, pues voy a llevarles una narración, ¿sí? Sobre la Caperucita Roja. ¿Ok? Entonces, mire, acompañado a eso, el docente dice, bueno, pues yo no voy a contar la historia, sino que me voy a descargar de YouTube, de alguna plataforma, el cuento de la Caperucita Roja para que mis estudiantes escuchen, porque ahí el narrador, aparte de que está contando la historia, también van a escuchar los efectos de la música, algo así como una película, ¿me entiende? Entonces, auditivo, importante para ellos y muy llamativo también, ¿sí? Y el kinésico corresponde a diseñar actividades manipulativas.
¿sí? Que estén con simulaciones, con juegos, experimentos, que mis estudiantes puedan aprender a través de la acción. Por ejemplo, en la materia de naturales, que se presta mucho para realizar ejemplos, usted dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa si junto el agua con el aceite. ¿Sí? Si estamos hablando del tema de densidades, por ejemplo. Ah, el agua y el aceite, miren, no se No juntan, se no se unen. unen. ¿Por qué será? Entonces, miren, eso es kinésico, que mis estudiantes manipulen. Verán, para la siguiente clase van a traer un vasito, van a traer un poquito de aceite y vamos a utilizar agua también. Entonces, eso es visual y eso es kinésico para ellos porque están manipulando y miren, eso es atractivo y llamativo para mis estudiantes. En cada clase yo debo ver qué material me ayuda mucho para producir y cumplir el objetivo, ¿sí? Entonces, mire, aparte de esas tres, tengo la tecnología. Por ahí tengo un micrófono abierto. Voy a ver cuál es el que está abierto. Por ahí tengo un micrófono abierto. Y el compañero Oscar Y ahí encontré y el micrófono. Del. Este. Muy bien. Ahora sí. Muchas gracias. Listo. Ya, ahora sí. Y parte de esos tres, visual, auditivo, kinésico, tengo la tecnológica, ¿sí? Sabemos que ese material ahora es súper llamativo. Obviamente, si usted sabe cómo utilizarla. Y, importante, por eso es lo que dijimos al inicio, si todos mis estudiantes tienen acceso a ese material, ¿sí? Ahora, si yo como docente pues, voy a necesitar trabajar, por ejemplo, usted dice en el tema mismo del cuento, quiero que mis estudiantes vean el cuento, ¿sí? Ah, les voy a pasar una película cortita, un video cortito sobre el cuento de la Caperucita. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Una computadora y un proyector. Si no tengo eso, tengo que buscar otra forma de que se visualice lo mismo. Pero la tecnología es muy importante también porque hay muchas aplicaciones educativas, plataformas que me permiten realizar varias actividades, ¿sí? Y la última, la personalizada. ¿Ok? Material según las necesidades que tengan mis estudiantes. Acuérdense que eso ha aplicado mucho, ¿sí? Como su nombre dice, ¿no? Es personalizado, ¿sí? Personalizado, porque sé que mi estudiante, ese estudiante preciso, tiene alguna condición, tiene algo que necesita una atención extra de mi parte, ¿sí? Para él también, por ejemplo, si usted dice, todos van a trabajar el cuentacuentos como lo hizo Oliver, pero mi estudiante, él lo va a hacer de una forma diferente, él la va a utilizar solo cartulines. Entonces, miren, estoy tratando de incluir, de cumplir el mismo objetivo, pero de diferente manera, con otro material mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, importante tomar en cuenta estas situaciones. ¿Listo? Saber cuándo yo debo adaptar un material didáctico para mis estudiantes. ¿Sí? Que es con lo que viene al final el punto número 3. ¿Sí? La inclusión y la accesibilidad, ¿sí? Material para necesidades especiales, ¿sí? Entonces, la accesibilidad de los materiales es fundamental para asegurar que la inclusión, ¿sí? La inclusión de todos mis estudiantes, que ninguno se quede, ah, no es que tú no puedes, tú quédate ahí viendo, tú juega con el teléfono, tú haz cualquier otra cosa, no. Que también puede incluir aquellos que tienen alguna necesidad especial. Entonces, ¿qué tomo en cuenta para este sentido? ¿Sí? La adaptación con estudiantes con capacidades, con discapacidades, perdón, visuales, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede ser? Uso de texto alternativo para imágenes, materiales en audio, aplicación de texto y usos de contraste de color. ¿Sí? Si yo sé que algún estudiante mío, por ejemplo, tiene alguna dificultad en su visión, bueno, pues tendré que, yo qué sé, hacer más amplia
el texto, o tendré que preferible utilizar imágenes, o tendré que preferible utilizar un audio, o tendré que ampliar el texto, etcétera. Diferentes situaciones que yo tengo que tomar en cuenta. Recuerden que, por ejemplo, hay muchos niños que están en la parte de atrás y dicen, profe, pero yo no veo muy bien, siéntese adelante, muy bien amplío, muy bien utilizo otro material que me ayude a cumplir el mismo objetivo. ¿Sí? Cuando hablamos de adaptación para estudiantes con discapacidades auditivas, entonces, ¿qué hago? Pues promover las transcripciones de audio con subtítulos, ¿sí? En el caso de utilizar materiales multimedia. Por ejemplo, yo siempre les he hablado que tengo un estudiante, ¿sí? Que tiene eh, discapacidad auditiva del 40-50%. Entonces, cuando yo plasmo un video en clase, ¿sí? Yo siempre tengo que estar pendiente que ese video tenga subtítulos, ¿sí? Que las imágenes estén claras, ¿ok? Para que mi estudiante también pueda entender lo que estamos observando. ¿Listo? Entonces, esas son las adaptaciones. O yo le digo en tal caso, como sé que no es mucho el problema que tiene, entonces, mira, ponte audífonos tú y entonces es una forma de, ¿listo? Entonces yo tengo que ver la manera de que se cumpla y que también utilicen los materiales, ¿listo? Otra, cuando tengo adaptaciones con estudiantes de dificultad de movilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Crear materiales que puedan ser manipulables de manera virtual o que no requieran actividades de motoras finas. Por ejemplo, igual tengo un estudiante que tiene la parte izquierda de su, perdón, la parte derecha de su cuerpo tiene movilidad casi nula, ¿sí? Por lo que ella escribe con la mano izquierda. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, pues yo no puedo hacer una actividad o en el caso de que yo haga una actividad, por ejemplo, el cuentacuentos, que requieran recortar, que requieran utilizar la regla, hacer líneas, yo sé que ella no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué hago yo? O le ayudo o hago una actividad diferente con ella, ¿sí? Cumpliendo el mismo objetivo. ¿Listo? Digo, a ver, bueno, tú no vas a hacer el material manipulable, pero vas a utilizar una aplicación del celular, de la computadora para hacer la misma actividad. ¿Se dan cuenta cómo yo voy utilizando diferentes materiales para cumplir el mismo objetivo, adaptando a las necesidades que tiene mi estudiante? Entonces, importante tomar en cuenta esa situación. ¿Listo? Y al final, también es importante el lenguaje claro y sencillo, ¿sí? Que yo como docente me haga entender, ¿sí? Que mi lenguaje sea inclusivo, que utilice frases sencillas, que no utilice tecnicismos, ¿sí? ¿Qué significan tecnicismos? Es decir, palabras complicadas para mis estudiantes, ¿sí? Mientras más fácil le explique la actividad, pues mis estudiantes lo van a comprender y entender de mejor manera. ¿Listo? Entonces, de esta manera, sí, al aplicar estos enfoques y el diseño y el desarrollo de materiales se vuelve una herramienta mucho más inclusiva que permite el acceso a la educación y a la adaptación de diversas formas de aprender para mis estudiantes. Yo aquí les he puesto, ahora sí les voy a explicar de mejor manera, de manera visual, lo que les expliqué. Miren, de material para discapacidad visual. Aproximadamente el 40% de los docentes utilizan materiales digitales para apoyar a estudiantes con discapacidades visuales. ¿Sí? Miren, solo un 40%. Cuando hablamos de discapacidades auditivas, el 20% de los docentes utilizan materiales audiovisuales para apoyar a estos estudiantes. Miren, es un porcentaje mínimo cuando deberían ser el 100%, ¿sí? Entonces, miren lo importante que es darnos cuenta, ¿sí? La clase de estudiantes que tenemos, de poder identificar las necesidades de nuestros estudiantes, de poder hacer la planificación, de poder cumplir la primera fase de elaborar material didáctico, que es analizar las necesidades de mis estudiantes. En cuestión de materiales personalizados, solo el 10% de los docentes adaptan estos materiales específicamente para necesidades únicas. Miren, es muy poco, ¿sí? El porcentaje de estudiantes, perdón, de docentes que hacen esta actividad. Y al final, materiales que para dificultades de aprendizaje, únicamente el 30% de materiales son táctiles y favorecen el aprendizaje de estudiantes con dificultades.
Sí, solo un 30%. Entonces, miren, esos porcentajes debemos cambiar. Debería ser el 100%, que todos los docentes analizan las necesidades de sus estudiantes, que todos los docentes se dan cuenta cuáles son los estudiantes que tienen discapacidades visuales, discapacidades auditivas, motoras, etcétera, para poder ayudar a nuestros estudiantes y aplicar material de diferente manera. ¿Más trabajo para los docentes? Sí, pero cumplimos con el objetivo y ayudamos a nuestros estudiantes, que ese es el deber ser de un docente, ¿sí? Entonces, mire, estos porcentajes deberían cambiarse, ¿sí? Y con esta partecita, ¿ok? Vamos terminando este segundo tema en relación a la elaboración de materiales. Cuénteme, preguntas, dudas, inquietudes. Yo le puedo preguntar, Licen, Claro que sí, siempre puede eh, preguntar. quería solamente si nos puede dar un ejemplo, o sea, ¿cómo puedo, cuando tiene mi estudiante de discapacidad visual, o sea, qué método, qué manera puedo utilizar para hacerle entender a mis estudiantes, profe? O sea, un ejemplo nomás ponme, o sea, Ya. ¿cómo? Listo, ya, listo. A ver, vamos a tomar en cuenta una cosa, ¿no es cierto? Discapacidades visuales hay en diferentes, vamos a ponerles niveles, ¿no es cierto? Aquellos que, bueno, pues utilizamos lentes, que sabemos que ya es un poquito, ¿sí? Sí, yo sé que no me tengo que sentar muy atrás porque tal vez no veo, no muy adelante porque, etcétera, etcétera. Nivel medio y otros que definitivamente tienen discapacidad visual del 100%, es decir, ciegos, ¿ok? Entonces, algo importante en este sentido, hablando de inclusión, hay escuelas especiales para las personas que son totalmente ciegos, que no ven, ¿sí? Ellos utilizan el método Braille, entonces en ese sentido no nos vamos a meter porque, bueno, pues sabemos que hay algo especial para ellos y que como tal no nos corresponde, ¿listo? Ahora, pero hablemos del nivel bajo y medio, ¿sí? Que sé que mis estudiantes tienen dificultad, entonces, miren, hay veces, ¿sí? Los niños son muy a veces complicados en ese sentido porque ellos no dicen, ¿sí? En tal caso somos nosotros los docentes los que nos damos cuenta, a ver, Juanito no está viendo bien de lejos, ok, ¿qué hago? Paso número uno, lo siento más adelante, listo. Ahora, ¿qué material utilizo? Si yo utilizo un material visual, ¿sí? Es decir, proyecto un video o yo escribo en el pizarrón, ¿sí? Y sé que mi estudiante tiene problemas de visión, ok, si yo escribo en el pizarrón, acuérdese lo que decía, ampliar el texto, voy a hacer la letra más grande. ¿Sí? O si yo utilizo un cartel o si yo utilizo diapositivas, voy a ampliar la letra, voy a hacer la letra más grande para que mi estudiante pueda visualizar. O a su vez, no utilizo texto, ¿sí? Sino utilizo imágenes, pero obviamente imágenes no pequeñas, sino que sean grandes. En ese caso estoy utilizando adaptación visual. Ahora digo, bueno, pues es que se me va a complicar, hagamos de diferente manera, porque si hago la letra muy grande en un cartel, voy a terminar utilizando 10 carteles y no tengo tanto para hacer. Entonces, ¿qué hago? Hago lo siguiente, utilizo un cartel con la letra normal, pero añadido a eso, imprimo hojas del mismo material que estoy presentando en la pizarra y le doy a cada uno de mis estudiantes. Entonces es más fácil que él vea en su hojita y si le dificulta ver de lejos, entonces lo está haciendo en su hojita. ¿Listo? Entonces son maneras y cositas que nos podemos dar cuenta para que mi estudiante pueda hacer. Ahora, si yo digo, bueno, pues quiero algo más fácil para mis estudiantes, lo que voy Entendido, a proyectar, ajá, lo que voy a proyectar también lo voy a hacer de manera auditiva, ¿sí? Entonces, miren, ahí voy jugando con todos los diferentes materiales, sean visuales, sean auditivos, sean kinésicos, voy poniendo para que mi estudiante también se sienta incluido en ese sentido. ¿Sí? No tengamos el problema de que, profe, yo no veo de lejos, es que, profe, yo no le entiendo porque yo no sé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Listo? Ahí sí, ¿más claro? Muy bien, chévere. ¿Alguna otra comprendido. pregunta? Muy bien, gracias, Oliver. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra inquietud también? Pregunte, pregunte. Este es el espacio para que usted pueda saciar todas sus dudas, para que usted diga, bueno, pues en este caso, ¿qué podría hacer? Como lo hizo Oliver también. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Bueno, entonces
Si no hay dudas, ni preguntas, ni inquietudes, vamos a pasar a la parte de actividades. ¿Listo? Como ya tuvieron una actividad práctica la vez anterior, hoy únicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer en plataforma? Responder un foro, ¿sí? Sobre la importancia, o sea, por qué es importante incluir o preparar material para personas con discapacidades, ¿sí? Estudiantes con discapacidades. ¿Por qué es importante incluir a este tipo de estudiantes también en la elaboración de materiales? Y añadido a eso, hacer la evaluación cortita de 5 preguntas que usted ya tiene en su plataforma, ¿ok? Esto con el fin de que, las personas que no realizaron el deber del primer tema tengan tiempo también y realicen esta actividad, ¿sí? Que no se les acumule todos los trabajos manuales y prácticos que vamos a hacer. Entonces, importante, por favor, los que todavía no han hecho ni han visto la clase número 1, hacerlo para que puedan eh, visualizar. ¿Listo? Creo que eso sería todo, ¿sí? Creo que, no sé, el tema de hoy estuvo claro, añadido con lo del primero. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda sobre las actividades que deben realizar. Recuerde, solo un foro y el cuestionario. Una vez más, ahorita que están todos, solo tiene una semana. No digo, o sea, son 5 días, imagínense, desde ahora tiene sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para hacer la actividad, ¿sí? Tomando en cuenta que usted tiene otras labores diarias que hacer, tomando en cuenta lo de la luz que estamos pasando, tomando en cuenta muchas situaciones. Le doy el lapso de una semana para que usted pueda elaborar. ¿Sí? Si Oliver y José se acomodaron en el tiempo, eso quiere decir que usted también lo puede hacer. ¿Listo? Por favor, no se atrase. No quiero al final del semestre, profe, es que habiliten las tareas atrasadas para su materia, ¿sí? Quiero que no haya tareas atrasadas, ¿ok? Por favor, en ese sentido, póngase al día. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No hay duda, Lice. Listo, Yo, entonces Licen, con eso terminamos y recuerde que hoy a las 10:30, es decir, le voy a dar un receso de 15 minutitos. En estos 15 minutitos usted puede inclusive responder el foro, aproveche el internet, aproveche la luz, puede hacer el cuestionario. ¿Listo? Gracias, Listo. chicos, listo. una vez más y nos veremos la siguiente semana con un nuevo tema. Cuídense Ya. mucho y ya Ok, estamos hablando, Licen, chao, nos chicos. vemos. Cuídense. Gracias. Gracias, Lice, nos Ya. vemos. Gracias, Cuídense, Lice. chicos. Chao.